Investigación del caso, por eso el llamado a la doctora Berazategui. Doctora, un gusto saludarla, Esteban Galo por aquí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Esteban? Muy buenos días. Bueno, doctora, en relación a la investigación del hecho, ¿cuáles son los datos más importantes que nos puede compartir, que nos puede brindar? Bueno, esto ocurrió en horas de la mañana de la madrugada del día de ayer, alrededor de las 2 menos 10, menos 20, por ahí. La señora que se encuentra imputada es Sofía Arnoldi, de 27 años. Tenía una graduación alcohólica de 1,88 gramos por litro en sangre. Y de los rastros que han levantado, por lo menos de lo que yo he observado cuando estaban haciendo las prácticas personal de criminalística, entiendo yo, o digamos, surge de estos elementos que vendría a alta velocidad también, porque desde el punto de impacto hasta el frenado final del rodado hay una distancia considerable. Obviamente no soy perito en accidentología, esto va a depender de y establecer la mecánica de cómo ocurrió el hecho, va a depender de la pericia posteriormente a realizar con todos estos elementos que se fueron recabando, pero hasta donde yo tengo en este momento, el señor danese venía en bicicleta en la misma dirección que el rodado que conducía Sofía Arnoldi. Tenía los elementos de seguridad, esto es las luces intermitentes, luces refractarias en la bicicleta, con lo cual, resta realizar la pericia que va a determinar la mecánica y establecer si efectivamente, corroborar si la negligencia ha sido absoluta de esta señora. Doctora, ¿iban en la misma dirección? ¿Iban hacia el barrio o salían del barrio hacia el centro? Salían del barrio hacia el centro, hacia el dirección sur-norte. Sur-norte. Es decir, que esto ocurrió en la cinta asfáltica, en ruta, en plena ruta. En ruta, exacto. Esto después hay una curva saliendo del barrio Solanas, serán unos 200 metros luego de esa curva, antes de llegar a la rotonda. Antes de llegar a la rotonda. Sí. El deceso se produjo inmediatamente, ¿verdad? De lo que me ha informado verbalmente la doctora Bota, que es la forense que ha intervenido, todavía no tengo el informe definitivo. Sí, evidentemente el golpe fue muy duro desde la parte de atrás y sí. Es decir, la persona evidentemente lo ve, pero ya es tarde, intenta frenar, pero se lo lleva por delante igual. Hasta ahora lo que tenemos es eso, sí. Bien. En relación al hecho, ¿no se puede precisar todavía la velocidad a la que iba el vehículo? No podemos establecer hoy con los elementos que tengo que la velocidad en que conduciría, pero sí tengo indicios de que sería alta velocidad en virtud de los elementos con los que cuento. El frenado, desde el punto de impacto hasta que finalmente queda detenido el vehículo, es una distancia considerable, digamos. Entonces, eso me da a mí entender de que iba a muy alta velocidad. Alta velocidad y alcoholizada. Y alcoholizada, sí, tal cual. Que son elementos que evidentemente afectan las posibilidades de maniobrar apropiadamente, ¿no? Claro, obviamente, sí, es una negligencia absoluta. Tener alcohol en sangre cuando se conduce, cualquiera sea la graduación, ya genera una falta de reflejos para poder conducir, con lo cual con una graduación de estas características 1,88 entiendo que eran bastante bajas las posibilidades de reflejos que ha tenido. ¿Cuál es la situación procesal de la persona autora del hecho? Ella se encuentra detenida desde el momento del hecho hasta la audiencia de control de detención. La audiencia se hace en el día de la fecha. Es un hecho que va a estar imputada por un hecho de homicidio culposo agravado, justamente por la graduación alcohólica que tiene. La pena no supera los 6 años, digamos, la escala penal es de entre 3 y 6 años de prisión.
Y bueno, al momento de solicitar medidas, voy a solicitar una medida sustitutiva. Esto es, van a haber restricciones a su libertad, pero no va a estar en prisión ni preventiva ni domiciliaria. Bien, bien. Esto en virtud de que yo en una causa, cualquiera que sea, independientemente de la persona que estemos hablando, debo merituar elementos objetivos que a mí me permitan establecer un peligro de fuga, un peligro de entorpecimiento que en la causa no está. Justamente las medidas sustitutivas van a tener que ver con poder contar con la imputada en el momento que la necesitemos y justamente por esto es que se va a solicitar que quede en la ciudad, que no salga de la ciudad y si tiene que hacerlo, que sea con autorización judicial, digamos que lo sepamos, pero no una domiciliaria que uno tiene que solicitar estas medidas en casos extremos, donde digamos, se utiliza en última instancia, en circunstancias donde los elementos con los que contamos nos van a decir que se va a fugar, que no va a estar nunca más en Madrid, no la vamos a encontrar, o que va a entorpecer la investigación en el sentido de que puede llegar a influenciar a testigos, que en el caso no sería, digamos. No sería, usted no considera que eso pudiera pasar. Doctora, más allá de esta cuestión, que por supuesto es como la ley indica que debe actuarse, también es cierto que lo que uno espera, porque en este hecho o en cualquier otro hecho, por supuesto que a nosotros, como tratándose de un colega, nos genera un impacto muy fuerte. Realmente Diego era una persona muy apreciada por sus pares, pero también por la comunidad. Lo que uno espera es que, llegado el momento, se puedan hacer las diligencias con la celeridad del caso y que la persona vaya a juicio y que se tengan en cuenta todos estos elementos para que realmente se haga justicia, ¿no? Sí, justamente se trató de hacer, me tomé las 48 horas para poder realizar todas las, levantar todos los rastros con la debida diligencia. Se realizaron no solo una inspección, sino 2 inspecciones oculares, porque, bueno, si bien se intervino en el mismo momento que ocurrieron los hechos, se preservó luego el lugar para hacer una nueva inspección con luz del día, para no perder absolutamente nada, y también se realizaron toma de muestras a la señora para continuar con las pericias bioquímicas, digamos, no solamente para establecer si llevaba solo alcohol de sangre o alguna otra sustancia. Doctora, la expectativa es de 3 años a 6 años de prisión. ¿Existe la idea de que quien atropella a alguien y mata no termina preso casi nunca? Pero en realidad, en este caso en particular, por las características del hecho, los agravantes que usted ha mencionado, hay una posibilidad concreta de que pueda terminar presa la persona. Sí, existe una posibilidad de que pueda llegar a quedar con una condena de efectivo cumplimiento, porque la pena mínima es de 3 años. Claro, pero la máxima es de 6. Exacto, sí. Y en ese sentido, la graduación, el hecho de que se haya comprobado que tenía alcohol en sangre, ¿es realmente un agravante? Es decir, ¿es un elemento que puede los jueces en su momento tener en cuenta para agravar la pena? Sí, en realidad, justamente, la escala penal es de 3 a 6 años porque tenía alcohol en sangre. Esa es la escala del agravante. Claro. De ser simple sería de 2 a 5 años. Bien. Después se tienen en cuenta otras cuestiones que tienen que ver con la negligencia en el manejo. ¿Cómo funciona eso, doctora? Sí, se va a tener en cuenta, justamente por eso necesitamos luego determinar a qué velocidad conducía y, bueno, algunas otras circunstancias que van a surgir de la pericia sobre cómo se encontraba, en las condiciones que se encontraba el vehículo, por ejemplo. Bien. Bueno, hasta la audiencia que se va a concretar esta mañana, ¿a qué hora, doctora? No tengo el horario, entiendo que se va a realizar luego a las 10 de la mañana. Bien. Y allí va a ser la primera vez que la imputada va a hablar o puede hablar, ¿no? Sí, tiene la posibilidad de declarar ahí, no es obligación, eso es primer derecho material de defensa que tiene toda persona que se encuentra en un proceso penal, no es obligación que declare, tampoco se lo puede tomar como algo en su contra, digamos, que no declare.
pero sí va a tener la posibilidad de declarar en esta audiencia si lo desea. ¿El vehículo era de la propiedad de la persona que manejaba? Sí, tengo entendido que sí. Bien, y las otras cuestiones que tienen que ver con las obligaciones de transitabilidad, los papeles estaban al día. ¿Hay algún dato que pueda aportarnos? Tengo aquí en el acta que no contaba, porque estuvo también presente desde el primer momento tránsito, que obviamente se encuentra secuestrado el vehículo no solamente por el Ministerio Fiscal, sino también por tránsito, y se le secuestró el carnet de conducir, en virtud de que, además del alcohol, si no contaba con el seguro. ¿No tenía seguro? Seguro obligatorio, no. Lo que sorprende, pero bueno. Bueno, y eso puede ser un agravante también, porque ahí hay cuando uno habla de negligencia, habla de todo, ¿no? Es decir... Sí, no es algo que nosotros tenemos que merituar la negligencia en el accionar que implique un vínculo o una relación directa con el resultado. El tener o no tener el seguro no hace a el resultado lamentable con el que contamos en este hecho. No tiene un nexo causal, digamos, bien. para poder nosotros sumarle esto. Sí, obviamente es un dato a tener presente para las características de ella en un futuro cuando nosotros tengamos que ponderar, por ejemplo, dentro de esta escala penal y que pedir una pena superior al mínimo. Claro. Puede ser utilizada como un... Para esto, para merituar en un futuro, pero no para la conducta en sí. Entiendo. A tener en cuenta a la hora de argumentar el hecho, ¿no? Bien, doctora, le agradezco mucho estos minutos y por supuesto esperamos las novedades. Muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. La doctora Ivana Berazategui en contacto con la radio comentando los detalles sobre este tema. La persona alcoholizada, sin seguro, ¿no? Y una vida truncada de un joven periodista, reitero, muy apreciado y muy respetado entre sus colegas y muy querido en la comunidad. Ayer leía en las redes sociales, en los medios, escuchaba también las declaraciones de colegas, profesores, de alumnos a los que realmente con su entrega, con su impronta, Diego los había marcado, los había ayudado muchísimo. Les había marcado un camino, los había tomado de la mano a muchos jóvenes que sentían una pena enorme por semejante pérdida. Bueno, y ahí vamos con un tema que por supuesto nos va a mantener muy atentos.